Cuando se desencadenó la crisis en la frontera norte, que terminó por costarnos 9 vidas, entre ellas las 3 de nuestros colegas del comercio, el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó a 3 consejos de seguridad pública y del Estado. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado es la máxima instancia de decisión sobre nuestra seguridad nacional, y en esas mesas de crisis se sentaron, además del presidente, la vicepresidenta, la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, los ministros de Inteligencia, Interior y Defensa, los generales de las Fuerzas Armadas, el fiscal general y el contralor general. Son el alto Estado, los principales representantes de la institucionalidad, quienes dirigen el país, quienes juraron defendernos. Uno de ellos es un traidor. Yo soy Anderson Boscan y este es un nuevo informe especial de La Posta. No se puede hablar de esta historia sin su origen, el secuestro y triple asesinato de Javier, Paul y Efraín, un crimen que algunos parecen querer empujar por el barranco de la impunidad. No se explica de otra forma porque el Estado está más empeñado en hacer lobby para echar abajo las medidas cautelares de la CIDH que lo obligan a responder, que en impulsar aquí en el país una investigación que arroje respuestas. O en defender su impoluta reacción ante la crisis en lugar de reconocer sus evidentes contradicciones públicas, muchas de ellas graves. Hay contradicciones sencillas, que meses después del asesinato el Estado sigue siendo incapaz de responder. Decirle al país, por ejemplo, si el secuestro fue en la mañana, como decían al principio, o en la tarde, como dijeron después. Si las claras amenazas de los narcoterroristas antes del secuestro fueron conocidas solo por los que whatsappeaban con Guacho o por el mando unificado de la Policía Nacional. Si la decisión de dejar pasar los equipos del comercio y el telégrafo a una zona peligrosa y restringida tenía sentido luego de que habían mandado a sus casas por el mismo sendero en el que vinieron a otros periodistas de otras casas editoriales. Pero la más grave de las contradicciones es la más sensible, también irresuelta. A meses de la crisis nadie tiene realmente la respuesta a si el Estado hizo, como prometía públicamente, todo lo que estuvo a su alcance para traer con vida a los 3 periodistas. Claro, fue una crisis. Claro, el gobierno no apretó el gatillo. Y claro, ni el presidente, ni los ministros, ni ninguno de nosotros hubiera querido jamás enfrentar una situación así. Pero las obligaciones del Estado no admiten matices ni peros. El 26 de marzo del 2018, el día del secuestro, los familiares recibieron la noticia en una reunión en el ECU 911, donde estuvieron presentes el secretario Juan Sebastián Roldán, el entonces fiscal Carlos Vaca Mancheno, el entonces ministro del Interior César Navas, el entonces general Ramiro Mantilla y miembros de la UNACE. Les aseguraron que el Estado haría todo lo posible para traerlos con vida y que cualquier decisión sería consultada con ellos. Una fuente estatal de alto nivel bajo condición de anonimato aseguró a La Posta que esta promesa no fue solo una promesa, que en los días posteriores, en el despacho del entonces presidente de la Judicatura, Gustavo Yaik, se reunieron con él Vaca Mancheno, Navas y la entonces ministra de Justicia, Rosana Alvarado. Digresión aquí, qué bestia, ya no nos queda ni un correísta de los que teníamos en primera fila del Estado. Durante la reunión decidieron la vía para satisfacer la exigencia de Guacho. Los 3 miembros de la organización criminal detenidos en Ecuador recibirían una sentencia express y menor, con procedimiento abreviado, y luego un indulto del presidente de la República que permitiera el canje. Todos allí estuvieron de acuerdo, aseguró nuestra fuente. Así, el 3 de abril, también en el ECU 911, Navas explicó a los familiares este procedimiento, les dijo que el Estado tenía la voluntad para negociar, que habría proceso abreviado, que se intentaría el indulto, que había esperanza. El 4 de abril la curia pidió públicamente al gobierno que aceptara el canje y negociara por la vida de nuestros colegas. El 5 de abril, el presidente de la República habló por primera vez sobre el tema y prometió todos los esfuerzos. Eso incluía una negociación.
El 7 de abril, en una nueva reunión con los familiares, Navas aseguró nuevamente que la negociación estaba en marcha, que todo estaba bajo control, que se estaban haciendo las pruebas de vida de los 3 que pedía el Guacho. Lo que no decía es que los narcoterroristas no veían bajo control esa mañana las cosas. Uno de los chats de la negociación a los que este medio tuvo acceso sí lo demuestra. Esta es la graficación hecha por la posta del intercambio entre el secuestrador y el negociador, omitiendo las faltas ortográficas. Dos días después de esto, Navas hace su más famosa y desconcertante declaración pública. No estamos negociando. El ministro del Interior, César Navas, asegura que no hay negociación para la liberación de los periodistas de Diario El Comercio secuestrados hace 15 días. Yo le puedo decir, no estamos en ningún proceso de negociación. Es claro, estamos analizando. Finalmente, el 12 de abril, las fotos de nuestros colegas victimados circulan, aunque el gobierno necesitaría 18 horas más para admitir públicamente lo innegable, que habían fracasado todos los esfuerzos. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene el recuento? A que la postura pública y privada del gobierno ante la prensa, los familiares, los políticos y el país fue siempre la misma. La negociación estaba en marcha, el gobierno estaba dispuesto a ceder por esta vez con el canje y simplemente sucedió lo peor. Un audio del presidente Lenín Moreno en privado pone en duda la postura que públicamente asumió su administración. Se trata de un material remitido por una fuente no identificada a este medio de comunicación. Son 45 segundos, son 97 palabras y hablan por sí solas. Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado. Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un gobierno y de un Estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá que eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones. Son palabras, aseguró la fuente anónima en su único contacto con este medio de comunicación, pronunciadas durante un Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Esa declaración, han confirmado dos fuentes presenciales del COSEP a este medio, corresponde al presidente de la República ante el secuestro de nuestros colegas. Ese párrafo merece una explicación, o varias. Un Estado sin duda tiene derecho a decidir la no negociación con un grupo de terroristas y narcotraficantes. Es su legítimo derecho. A lo que no tiene derecho un Estado es a mentirle a las familias, a la prensa y al país. Un Estado no tiene derecho a sostener una postura en público y otra en privado. Y un Estado, señor presidente, no puede enterrar bajo un manto de impunidad todas las omisiones y falta de respuestas. Si esas son las posturas que el Estado resolvía en el COSEP, se entiende entonces por qué negaron la petición de los familiares de las víctimas el 20 de agosto de este año, cuando pidieron que se les entregaran las actas de lo que allí se resolvió. Y negar, en realidad, es ser buenistas con su gobierno y sus ministros. La carta de las familias, contestada por el ministro del Interior de la época, Mauro Toscanini, sirvió para pelotearlos y pedirle que toquen la puerta de otro ministerio. Se trataba de la cartera de defensa, aún a cargo del general Osvaldo Jarrín, quien no ha tenido siquiera la delicadeza, sensibilidad y decencia de responder. Así es como cumplen su palabra, de toda la verdad. Así es como cumplen con la desclasificación de la información para darle paz a las familias. También vale esto la dignidad del Estado, más allá de unas pocas vidas. El país merece una respuesta, las familias merecen la información y la memoria de nuestros colegas merece un Estado que la honre. Pero este tema ya no es solo sobre Nos faltan tres.
La reportería de La Posta es capaz de situar estas declaraciones suyas, presidente, en uno de los COSEPE. Las fuentes presenciales pueden confirmar que las palabras son suyas y negar que se trate de una grabación oficial. ¿Saben lo que eso significa? Que allí, en el alto mando, en su círculo cercano, alguien le prendió una grabadora. Allí, donde se discute la sagrada seguridad nacional de un país que ha sufrido 3 bombazos y ha perdido 9 vidas, alguien registraba ilegalmente la discusión con intenciones de filtrarla. Significa que esta vez, por alguna motivación, el audio ha llegado hasta un periodista con una declaración puntual. Pero no hay motivos para no sospechar que hay versiones más largas, quizás íntegras, de las discusiones que allí tuvieron y que pudieron llegar a manos de otros, porque no podemos pensar que llegaron a manos de un estado vecino, a manos de un ejército extranjero, a manos de la misma banda de narcotraficantes y terroristas que allí estaban intentando combatir. Lo que se dice en la grabación sí representa la máxima y dolorosa contradicción, pero la grabación, la existencia misma de la grabación, representa la incapacidad y el fracaso de su gobierno en cuanto a seguridad nacional. En manos de un Estado que no puede ni siquiera proteger el sigilo de unas reuniones convocadas con sobre cerrado, a la que no podían ingresar asistentes y asesores, declaradas como secretísimas, en la que estaba solo el alto mando del Estado y cuya información era custodiada por las Fuerzas Armadas. Ese Estado que no puede proteger una reunión es el que va a proteger a 16 millones de ecuatorianos. Presidente, desde el 26 de marzo del 2018 nos faltan 3, pero a partir de esta noche nos falta la verdad.